Pues estamos con el trader Alberto Chan, que acaba de publicar su último libro, Educación Financiera para Padres e Hijos, y está aquí pues para contarnos un poco de qué va. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Queríamos preguntarte porque en tu último libro defiendes la importancia de la educación financiera, pero también queremos saber tú qué entiendes exactamente por educación financiera. Vale, pues la educación financiera realmente engloba varios aspectos. Por un lado, el propio manejo del dinero, es decir, del ingreso, el gasto, la importancia del ahorro a nivel de las familias. Engloba también el tema de usar tarjetas de crédito, de débito, el uso de las hipotecas correctas, pero también lo más importante es fomentar la educación en la inversión, es decir, que vivimos en un país donde la gente utiliza el ahorro para gastar, al fin y al cabo para demorar un gasto, pero no utilizan el ahorro para destinarlo a una inversión, para seguir generando ingresos. Entonces, mi libro Educación Financiera para Padres e Hijos lo que quiere es cubrir esa carencia que hay en el mercado en España de que no hay una educación financiera a nivel de escuelas, de universidades, donde se engloba y se inculca que va a necesitar toda persona en un futuro para que problemas que vemos en la actualidad, como embargos, hipotecas, dificultades para llegar a fin de mes, deudas que no se pueden pagar, créditos de altas tasas de interés, que también son complicaciones, que todo eso, que son problemas y que simplemente es un resultado de que falta en este país educación financiera, pues intentar cubrirlo. Y ahora mismo, no sé, ¿crees que en España esta educación financiera debe incluirse en los colegios? Y un poco también queríamos saber hasta qué punto consideras que en cierta medida está denostada frente a la educación académica. Sí, a ver, primero existe una contradicción grande entre la educación académica y la educación financiera. Se nos forma a nivel de que la educación académica es suficiente para que una persona que saque un 9 de media en exámenes va supuestamente, como se nos han dicho, a tener una mejor salud financiera, más ingresos que una persona que tenga un 5, por ejemplo. Luego vemos, evidentemente, la lista Forbes, que simplemente con mencionar los 5 hombres más ricos del mundo, Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, etcétera, son personas que no han pasado por una universidad, pero que tienen una alta educación financiera y eso es lo que los pone como los hombres más ricos del mundo. El tema de educación financiera se empieza poco a poco a inculcar en las escuelas, a nivel de algunas comunidades autónomas de este país, a nivel de primaria y de la ESO. Sin embargo, considero que evidentemente partiendo de cero es positivo, pero no es suficiente. ¿Por qué? No es suficiente porque son consejos, pues me estuve leyendo varios planes que proponen desde el Ministerio de Educación, pero son insuficientes porque son consejos de cómo ahorrar, pero simplemente de reduciendo gastos, que considero yo que es una medida inútil a nivel de que una persona que tenga una situación financiera que no le guste, si la única manera que quiere es reduzco gastos, es muy limitado, porque la reducción de gastos, si podemos reducir gastos de caprichos, pero el gasto de luz, agua, hipoteca, comida, no podemos reducirlo. Entonces, yo la estrategia que planteo en mi libro es, si quieres sobrevivir, reduce gastos, pero si quieres vivir, incrementa ingresos, porque el incremento de ingresos para el ahorro es ilimitado. La reducción de gastos, como mucho en una vida, te va a permitir estar donde estás, a lo máximo que uno pueda aspirar. Incrementando ingresos, el crecimiento es exponencial. Y en las escuelas lo poco que se empieza a enseñar va parte más de sobrevivir. Y yo considero que con cultura financiera no es cuestión de sobrevivir, sino de vivir. Y para eso hay que tener cómo generar negocios sin dinero. Queríamos saber también si bajo tu punto de vista dirías pues, que en un momento como el actual, con un mercado laboral que tenemos pues tan precario, sobre todo por la gente que es más joven, si la educación financiera cobra una especial importancia y cómo podría favorecer ahora mismo esta situación. A ver, lo de la situación, por ejemplo, del mercado laboral actual, especialmente el entorno juvenil, que se ve que prácticamente el 50% de las personas menores de 30 años está en paro y las que trabajan tienen unos ingresos pues, relativamente bajos y no acordes a su nivel de estudios, simplemente demuestra una cosa. Lo que está demostrando es que todo lo que nos han comentado de que la educación académica era suficiente, evidentemente no es suficiente, simplemente una crisis lo que hace es sacar a relucir los problemas de una sociedad, y en este caso es que la sociedad española tiene una grave carencia de cultura financiera, porque una persona que no tenga dinero lo ve como un problema, pero realmente no es un problema, lo que es un síntoma de algo. Es decir, la situación financiera de una persona presente es el síntoma de que ha hecho
unas acciones, tiene un conocimiento previo que lo ha llevado a tener mucho o poco dinero en el presente. Si una persona quiere tener una situación financiera superior en el futuro, evidentemente va a radicar de lo que haga en el presente. Si una persona no cambia sus hábitos del dinero, dice, yo no cambio mi forma de pensar con el dinero, no cambio mi forma de leer sobre el dinero o no me informo sobre el dinero y quiero prosperar económicamente, evidentemente no puede ser. ¿En qué se refugia una persona que no se forma en educación financiera y dice, pues yo quiero mejorar mi dinero espero que me toque la lotería? Y se acabó. Esa es la única manera para que el 90% de los españoles dicen, si no me toca la lotería no puedo ser millonario o al menos no tener problemas con el dinero. Con educación financiera, es lo que recojo aquí, una persona con educación financiera, el dinero no es un problema sino un medio para alcanzar lo que uno quiere. Y repito, una persona, si quiere tener dinero, lo que tiene que tener es ideas de negocio, no dinero. Es otro de los errores y mentiras que intento desmitificar en mi libro, donde se nos ha hecho creer que una persona joven que quiere emprender necesita dinero. Necesita mucha financiación y dicen es que no hay créditos, entonces no puede emprender. Una persona para emprender tiene que tener ideas de negocio y esas ideas de negocio parten de educación financiera, a nivel de, pues poner un ejemplo, un canal de YouTube, un curso online, cualquier colaboración online, a nivel de internet nos pueden crear negocios partiendo de ninguna inversión de nuestro dinero, solo poniendo ideas. También queríamos saber, bajo tu punto de vista, cuáles son un poco los pilares de la educación financiera y si consideras un poco pues lo que nos estás diciendo, que el ahorro y la inversión son aspectos básicos o hay además otros que hay que tener muy en cuenta. Sí, a ver, el ahorro y la inversión son aspectos básicos a nivel de que es prácticamente la base o los cimientos del edificio. Es decir, una persona que no tenga en cuenta la diferencia entre ingreso, gasto, ahorro e inversión, evidentemente no puede tener una educación financiera correcta o gestionar bien su dinero porque va a confundir términos. En España se une mucho la idea de mi capital o qué cantidad ahorro al mes y eso ya se considera como ese ahorro va a ir a gasto. Y la inversión es mala. Se asocia a decir, quien invierte asume riesgos y el riesgo es malo, podemos perder dinero. Pero nos damos cuenta que quien nos da consejos de dinero normalmente de oye, pues no inviertas porque invertir es arriesgado. Y nos lo ha dado gente que ha pasado toda su vida trabajando duro y sin embargo no consigue tener una abundancia de dinero o al menos que el dinero no sea un problema. Sin embargo, es decir, quien dice que la inversión es arriesgada no se da cuenta que el riesgo es una variable de la riqueza. Una persona que diga yo no quiero invertir porque inversión tiene riesgo, el riesgo principal que está cometiendo es el no invertir va a hacer que uno se empobrezca. ¿Por qué? Pues porque efecto inflación, efecto de gastos, una persona que no sepa tomar ligeros riesgos es una persona que se va a ir empobreciendo año tras año. Y estamos viendo casos de que si nos metemos en un mercado laboral desde los 25 años hasta los 65, trabajamos 40 años, una persona que no ha cometido riesgos en su vida y de quiero lo seguro, lo empleo fijo, salario estable, riesgo seguro en mi dinero, cuando se jubila su ingreso baja. Es decir, después de haber trabajado 40 años, se jubila y la jubilación es bajo mis ingresos. Una persona que ha entendido términos inversión, de pequeñas inversiones, riesgo, realmente es un crecimiento exponencial. Y cuando se jubila, realmente su ingreso sigue incrementándose y no hay este cambio drástico de, pues tengo X salario y cuando me jubilo paso a cobrar un 60% menos. Lo cual, pues simplemente es hacer un balance, de decir, merece la pena o decís que no es riesgo, 40 años de trabajo y cuando me jubilo no cobro ni la mitad después de 40 años de esfuerzo, o bien, y eso era lo supuestamente seguro, partiendo, ya siempre digo, de que durante esos 40 años, cuando te jubilas, supuestamente, partiendo de que nos van a pagar la jubilación, y segundo, partiendo de que durante 40 años no nos van a despedir, lo cual, ahora por la rotación del mercado laboral, sale a demostrar que quien no tenga cultura financiera es más fácil que se empobrezca, porque el mercado laboral, el mercado financiero cada vez es más rápido por la globalización, y lo que saca es que una persona con cultura financiera se enriquece mucho más rápido. No sé. ¿Tú cómo ves? ¿En qué lugar ocuparía la inversión en bolsa en esta educación financiera? Pues prácticamente un tercio. Es decir, la inversión en bolsa, es decir, en el tema de las inversiones hablo de que una inversión es bolsa, es renta variable, una inversión se puede considerar renta fija, una inversión también es
crear negocios online, una tienda online, una página web, cualquier cosa, pero también una inversión es simplemente comprar un libro que nos aporte ideas de negocio para aprender, es decir, no tengo capital, quiero crear negocios, no lo sé, pues la mejor manera es me educo y empiezo, y eso es para mí una inversión. Entonces la bolsa es una forma, es una profesión muy interesante, yo me dedico a ella y para mí es la que me apasiona. Hay personas que lo pueden compaginar la bolsa como un complemento a sus ingresos, como una forma de rentabilizar sus ahorros muchísimo más que lo que puede dar evidentemente la renta fija. Y siempre comento que aquellos que tengan un prejuicio de decir la bolsa tiene riesgos porque no te garantizan una inversión, yo siempre les digo que recuerden que una inversión que te la garantizan debe ser tan mala, tan mala, tan mala, que necesitan garantizarte una rentabilidad para que alguien la compre. A nivel de quien garantiza una inversión, es porque esa inversión realmente va a empobrecer a esa persona a nivel de, me dan un 0,9% anual, supongamos un depósito. La inflación va a crecer más, es decir, una persona está perdiendo dinero. La falsa seguridad realmente es la cosa más insegura que puede haber. Nadie que ha buscado la seguridad en esta vida se ha enriquecido. ¿Y hasta qué punto crees que la bolsa sigue siendo una posibilidad de inversión ahora mismo, que puede estar siendo a lo mejor demasiado ignorada por parte de la población, que quizá todavía lo ven, pues eso, lo que tú decías, algo complejo, algo inseguro? Sí, a ver, esto pasa, volvemos a lo de siempre. El término de inversión en bolsa va ligado mucho a la educación que tenga una sociedad. Por poner un ejemplo, los 4 países que menor educación financiera tienen en Europa, Rumanía, Grecia, Portugal y España, son casualmente 4 países que están pasando una gran crisis financiera. Los países que mayor educación financiera tienen en Europa, los países nórdicos, son casualmente países que están pasando totalmente una situación financiera diferente, e incluso se habla del salario mínimo interprofesional, donde los países nórdicos tienen un salario mínimo superior, bastante superior al que tienen en España. Entonces, ¿por qué hay mucha gente que todavía es reacia a la inversión en bolsa? Repito, porque todo lo que se desconoce se considera malo. Y todo lo que se conoce de por vida, hay un refrán español que dice más vale malo conocido que bueno por conocer. Prácticamente ahí lo digo todo en eso, es decir, la gente prefiere creerse la idea de que es mejor no invertir, es mejor no arriesgar y es mejor no tocar nada de eso, porque el dinero en el banco quieto y no inviertas, o busca un empleo fijo porque es lo bueno. Y luego repito, donde vemos la sociedad cómo está teniendo sus problemas, es decir, eso que todo el mundo, la mayoría piensa, luego vemos la solución, que es que no funciona. Entonces, el tema es, un país que se eduque en educación financiera va a ser un país libre, va a ser un país muchísimo mejor, y realmente el libro que he sacado lo que intenta es cubrir esa necesidad de decir de que al menos que los padres vean que sus hijos no cometan los mismos errores financieros que han cometido ellos. Y ya por último, también nos gustaría saber un poco, pues, para terminar esta entrevista, ¿cuál es tu visión un poco sobre la situación actual del mercado, ¿no? ¿Qué estrategia de inversión se puede seguir ahora mismo? Sí, a ver, la situación, por ejemplo, de nuestro IBEX 35, hay que tener en cuenta que a pesar de que la alta correlación que existe del IBEX, el CAC40 parisino, DAX, el FTSE, etcétera, que van bastante correlacionados, tuvimos un IBEX en la zona 7.900, 8.000, tuvimos un rebote hasta los 9.000, una corrección, ahora estamos en término intermedio. Debemos de darnos cuenta que la inestabilidad política que existe en España le va a pesar. Es decir, no pesa todavía como se espera, pero es muy probable que de no llegar a un acuerdo los partidos, es muy probable evidentemente que nos vayamos a junio, unas elecciones, y esa incertidumbre política, que es muy probable que se alargue 2 meses más, nos lleve a un doble apoyo en nuestro IBEX en la zona de los 7.900, 8.000. Es decir, yo soy partidario de que nuestro mercado va a ser alcista, sin embargo, nos falta una corrección, una zona de miedo, un momento correctivo duro, hasta esa zona de los 7.900, zona de los 8.000, para que al menos haya una especie de doble apoyo, que podamos dejar un doble suelo ahí, y de cara al segundo semestre del año, sí que la situación del mercado español pueda cambiar. Pero digo, de momento en la situación que estamos actualmente, en una zona de los 8.500, 8.600 puntos en IBEX, espero, desde mi punto de vista, una corrección de 600, para al menos el que diga, quiero tomar posiciones en el mercado, si espero o lo hago ya. Yo, desde mi punto de vista, esperaría a ver esa situación, porque va a lastrar mucho
ya digo, la inestabilidad política es muy probable que el mercado use esa excusa de la inestabilidad política para hacer esa corrección, para luego, evidentemente, dar un punto de giro. Pues ya está. Nada, muchísimas gracias.